Vamos a presentar lo que es nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de filosofía. Dentro de este hablaremos de las obras importantes de Descartes, solo algunas, no todas. Veremos lo que fue el discurso del método y el tratado de la luz. Pero antes de adentrarnos a lo que fue el discurso del método, tenemos que ver quién fue Descartes. Descartes, antes de saber de la filosofía, tuvo que tener un origen. Fue también llamado Renatus Certesius. Fue el padre de la filosofía moderna. Él nació el 31 de marzo del año 1590 en La Haya, el cual era una aldea de Turena. Hijo tercero de una familia acomodada. Su padre era consejero del departamento de Rennes y su madre era la hija del teniente general de Poitiers. Su infancia tal vez no fue tan importante. Hasta que entró al colegio de La Péché pudo haber sido el comienzo de su camino a la filosofía. Muy bien. El colegio de La Péché es algo que mencionaré a continuación. Solo se sabe en la infancia de Descartes que era llamado por su padre el filósofo, debido a su pasión por la búsqueda de la verdad. Justo a los 16 años entró al colegio de La Péché y poco después aprobó su licenciatura de Derecho en la Universidad de Poitiers en 1616. 2 años después se alistó al ejército del príncipe de Nassau. En esa época llegó a conocer a un sabio irlandés, Isaac Beckman, quien le inició en el estudio de las ciencias especulativas. Estando allí, le sorprendió el invierno de Neuburg, una aldea alemana en las cercanías de la ciudad de Ulm. Allí, en sus propias palabras, decía: pasaba todo el día solo y encerrado, junto a una estufa, con toda la tranquilidad necesaria para entregarme por entero a mis pensamientos. En este punto de la historia ya estamos al tanto de quién fue Descartes. Ahora mencionaré algunas de sus obras más importantes. Muy bien, ahora que ya sabemos quién es Descartes, mencionaremos cuáles fueron los principios o métodos que usó el Colegio de La Péché para educar. Primero, lección o lectio. Consistía en una explicación de Aristóteles a Santo Tomás, que el profesor había escrito previamente y dictaba a sus alumnos. Segundo, las cuestiones o problemas. Se extraían del texto y que pudieran dar lugar a diversas interpretaciones. Tercero, defensa o lógica. Planteando el problema, se lo separaba de todas las cuestiones ajenas y se lo dividía en partes definiendo sus miembros y reduciendo la sustancia de un argumento o un silogismo. Y el último era descartar las objeciones. El profesor descartaba las objeciones con base a razones claras y precisas y resumía en pocas palabras sus pensamientos sobre el problema planteado. Y por último, fue el resumen. El profesor resumía en pocas palabras el problema planteado. Ahora hablaremos de las 3 primeras partes del discurso de Descartes. Primera parte del discurso del método de Descartes, que esta constituye en una autobiografía intelectual en la que pone en duda todos los conocimientos aprendidos a lo largo de su educación. En esta primera parte, Descartes propone un nuevo método para llegar a un saber que sea seguro. Además, también comienza a dilucidar lo que significa la razón, la cual expresa como la facultad de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso. A la vez también manifiesta que la diversidad de opiniones no procede de que unos sean más racionales que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por caminos diferentes. Y esto nos lleva a una probabilidad igualmente grande de acertar en las respuestas de nuestros cuestionamientos, como la probabilidad de equivocarnos al pensar en el mismo momento, de un intenso deseo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, para ver con claridad nuestras acciones y andar con seguridad en esta vida. Y así constituye la primera parte.
empieza hablando del invierno en el que junto a una estufa tuvo total tranquilidad para sus pensamientos. Señala a continuación que las ciencias, al haber sido realizadas por múltiples autores, cada uno con su diferente opinión, no son portadas de un verdadero saber. Y comienza a explicarnos el cómo no dudar de nuestras ideas si nosotros creemos que es la correcta. En este momento describe su precepto o método. Primero empieza con la evidencia, que consiste en no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer pruebas de lo que era. Después está el análisis. Esto expresa que se debe dividir cada una de las dificultades del camino en tantas partes como fuese posible y en cuantas sea necesario. Continúa con la síntesis e indica en qué se debe conducir ordenadamente los pensamientos, comenzando por lo más simple y fácil hasta el conocimiento de lo más compuesto. Y concluye con la comprobación, en la que debe hacer enumeraciones tan completas y versiones tan generales que estuviera seguro de no decir nada. En lo que fue esta segunda parte, Descartes mencionó el cómo fue que le satisfacía su método y el cómo él estaba tan seguro del empleo de su razón en todo, sino perfectamente al menos lo más posible. En el método de Descartes, llegó a nacer el primer principio de la filosofía, el cual es pienso, luego existo. Descartes, viéndose obligado a dudar de todo, se da cuenta de que para ser engañado ha de existir, por lo que percibe que la siguiente proposición, pienso, luego existo, ha de ser cierta, al menos mientras está pensando. Eso es una cita de Descartes. De modo que luego de haberlo pensado y haber examinado cuidadosamente todas las cosas, hay que concluir y tener por seguro que esta proposición, pienso luego existo, es necesariamente verdadera, cada vez que la pronuncio o la concibo en mi espíritu. Esta proposición supera todos los motivos de duda, incluso la hipótesis de la existencia de un genio malvado que haga que siempre me equivoque cuando pienso que 2 y 2 son 4. Por ejemplo, es necesariamente que para que me equivoque exista. Esta proposición, pienso, luego existo, se presenta con total claridad y distinción, de modo que resiste todos los motivos de duda y goza de absoluta certeza. Es la primera verdad de la que puedo estar seguro, que puedo decir que es evidente, dado que las características con las que se me presenta tal evidencia son la claridad y distinción. Estas dos propiedades las considera Descartes como las características que debe reunir toda proposición para ser considerada verdadera. Se ha discutido en numerosas ocasiones si Descartes pretende deducir la existencia del pensamiento. De hecho, en el discurso del método de la proposición que él mismo formula, pienso, luego existo, da lugar a pensar que Descartes pretende deducir la existencia del pensamiento. Observación que ya fue realizada por Gassendi y que el mismo Descartes se encargó de refutar. No obstante, la expresión que utiliza posteriormente en las meditaciones, pienso, luego existo, y la exposición detallada del momento en que formula esta proposición, parece dejar en claro que se trata de una intuición, de la intuición de la primera evidencia, de la primera verdad que se presenta con certeza y que supera todos los motivos posibles de duda. Esa primera verdad aparece súbitamente mientras que Descartes está recordando la meditación anterior y repasando los motivos que tenía para dudar de todas las cosas. De un modo inmediato, pues percibe con claridad una para pensar que tiene que existir y que la proposición que expresa esa intuición ha de ser necesariamente verdadera. Una vez descubierta primeramente esa verdad, Descartes se podrá reconstruir sobre ella el edificio del saber, y al modo en que operan los matemáticos, por deducción, tratará de extraer todas las consecuencias que se consiguen de ella. Gracias. El mundo o el retrato de la luz de René Descartes nos dice en el primer capítulo
que comienza con el título de la diferencia existente entre nuestros sentimientos y las cosas que lo producen. Y aquí se está refiriendo a lo que nuestros sentidos nos muestran acerca de la luz y lo que la luz realmente es, alentando y adiestrando al lector ya para siempre acerca de las diferencias entre lo que las cosas en general son en sí mismas y las separaciones entre ellos hechas por los sujetos. El mundo retratado de la luz enlaza directamente con los trabajos de madurez de Descartes, a la vez que manifiesta en toda su radicalidad los problemas neurológicos y constitutivo genético de la ciencia moderna que a partir de la crisis de fundamentos al inicio del siglo retoman el neopositivismo y la fenomenología.